¿ya? Entonces, algún comentario pequeño, no sé, a ver, la mayoría de ustedes creo van segundo, ¿ya? Entonces, muy probablemente ya el próximo año tendrían que buscar práctica. ¿Sí? Entonces, se los comento esto porque en las ferias que hace la universidad, eh, hay dos empresas del rubro eléctrico que siempre vienen y son bien interesantes, que son el Coordinador Eléctrico Nacional y Transelec. ¿Por qué se los comento? Porque estas empresas, a pesar de lo que quizás ustedes pueden pensar, no vienen a buscar solo eléctricos. Por ejemplo, el Coordinador Eléctrico Nacional viene a buscar mecánicos, industriales, eh, computación también del DCC, ¿ya? Y Transelec también viene a buscar, aparte de industrial también, buscan a los civil, por los de obras civiles, ¿ya? ¿Por qué esto? Porque Transelec es una empresa bastante grande del rubro de transmisión de la energía, de las torres de alta tensión. Entonces, con eso ya se pueden imaginar que ahí tiene pega, ahí hay hartos civiles que tienen campo laboral ahí, por el tema de la construcción de las torres, por lo que hablábamos la otra vez, de torres de una gran altura, 30, 40 metros, y que no se le puede caer, o sea, un sismo, se le cae una torre, pierde el circuito. Entonces, para que estén al tanto de eso, ¿ya? Y la otra empresa que es la otra entidad que es el Coordinador Eléctrico Nacional, ya que a veces viene a buscar mecánico, informático, industrial, ya para la feria laboral, lo que hace es, como dice el nombre, coordina a las entidades de generación de energía. Me explico. A pesar de lo que uno pueda pensar, las centrales de generación de energía no generan como a tope o a como ellas quieran. O sea, si yo me imagino, por decirte algo, por hacer, pensemos en una, no sé, en una termoeléctrica, las que no nos gustan, uno pensaría que las termoeléctricas están a full todo el día 24/7. Y no es así, hay días que generan, días que no generan, porque el Coordinador Eléctrico Nacional se encarga de decirle a cada generador, oye tú, genera tal cantidad, ¿ya? Entonces, para poder satisfacer la demanda y que no hayan excedentes, ¿ya? Entonces, eso en resumen, a estas dos empresas que tienen bastante gente de la universidad trabajando allá, ¿ya? Siempre están viniendo a la feria laboral, por si lo ven, se los topan ya el próximo año, qué sé yo, ¿cachai? O gente quizás que ya es de tercer año y le toque hacer práctica, ¿ya? Para que estén al tanto de esas dos cosas, ¿ya? Entonces, ahora sí respecto a la auxiliar, ¿ya? Voy a proyectar pantalla, ¿ya? Compartir pantalla. Ya, entonces ahí, pero se ve el enunciado, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Lo ven, cierto, el enunciado? Sí. Está bien. Sí, sí. Sí. Ya. Em, ya. Hoy día, como les decía, nos toca ley de Gauss y conductores. ¿Ya? Ya. Entonces esto también se lo viene como se conecta con lo que vimos en la auxiliar, que también me tocó a mí, fue la segunda, me parece, ¿sí? En que yo les decía, oye, para calcular campos eléctricos existen dos métodos, o sea, está el campo eléctrico por definición y está lo que es el campo eléctrico por ley de Gauss. Entonces existen dos, ¿cómo es que se llama? Formas de calcular campo eléctrico. Por definición, como lo hicimos en la auxiliar 2, y con la ley de Gauss, que es lo que vamos a ver hoy. ¿Ya? Entonces, el objetivo básicamente es aprender a hacer estos cálculos. Y lo más importante, a mi parecer, es que ustedes tienen que tener claridad en que cuando
problema se hace con la ley de Gauss y cuándo se hace por definición. Eso es lo más importante. O sea, si estamos pensando en un control coordinado, entonces ustedes no van a tener como el tiempo de pensar, así decirle como, no pensar, sino el tiempo de como inventar mucho o darle mucha vuelta. O sea, tú tenés que ver el problema en el control y echarle un ojo y saber qué ese se hace con Gauss o qué ese se hace por definición. Así no puedes estar dándole la vuelta, sino te va a quitar el tiempo. ¿Ya? Entonces, eso es lo más importante, a mi parecer, de esta clase. O sea, que ustedes, con solo mirar un problema, ya sepan si se hace con Gauss o se hace con definición. ¿Ya? Ya. Entonces, dicho todo eso, ¿ya? Existen dos versiones de la ley de Gauss. ¿Ya? Bueno, en rigor es una, simplemente que uno le aplica un poco de cálculo diferencial y cuánto es que se llama. Estoy grabando, ¿cierto? Sí, ya. Entonces uno aplica un poquitito de cálculo diferencial y llega de una a la otra, ¿ya? Entonces, a la izquierda tenemos la ley de Gauss diferencial, que es esta expresión que está aquí, ¿ya? Entonces, esto nos dice que la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad de carga, ¿ya? Partido en la permitividad del vacío, ¿ya? La relevancia de esta ecuación es que si a ti te dieran como dato el campo eléctrico, tú puedes obtener la densidad de carga, no viceversa. ¿Ya? O sea, si a mí me dicen el campo eléctrico es, no sé, 4pi r cuadrado en tal zona, perfecto, pues, aplico esta ecuación y obtengo la densidad de carga. ¿Ya? Esa es la utilidad. Mientras que la que más se utiliza a nivel del curso es la versión integral de la ley de Gauss, que justamente tiene la integral. ¿Ya? Entonces, la ley de Gauss integral nos dice que el flujo del campo eléctrico, ¿ya?, es igual a la carga encerrada partido por epsilon cero. Y ahí entonces ahí uno empieza como a tener problemas. Dice, el flujo, pero ¿el flujo de qué? Entonces, para entender un poco esto de la ley de Gauss, ¿ya?, imaginémonos que tenemos una esfera, ¿ya? Una esfera, ¿ya? Y tú te dices, oye, ¿sabéis que hay una esfera ahí? Y ando con ganas de calcular el campo eléctrico que produce esa esfera. ¿Ya? Algo puede ser entretenido. ¿Ya? Entonces, una esfera, quiero calcular el campo eléctrico que produce esa esfera. ¿Ya? Entonces, lo que tú haces con la ley de Gauss es lo siguiente. ¿Ya? Voy a compartir mejor aquí la pizarrita para que se entienda un poquitito mejor aquí, la pizarrita. ¿Ya? Entonces, mira, perfecto, hay circulito, ya. Entonces, imaginémonos lo que hablábamos con anterioridad. O sea, tenemos una esferita, ¿ya? Con una carga Q, por así decirlo. Y yo ando con ganas de calcular el campo eléctrico que produce esa esfera con carga Q. Entonces, la ley de Gauss, lo que te dice, es algo que a primeras es bien poco intuitivo. La ley de Gauss te dice, ya, tú imagínate, toma una superficie gaussiana que es imaginaria, o sea, por algo es, imagínate que hubiera una superficie gaussiana, que hubiera como un cascarón, ¿ya? Entonces, este cascarón en rojo, que es total y completamente imaginario, porque no existe, la carga de verdad es la azul, ¿ya? Entonces, lo que hace este cascarón imaginario, ¿ya?, la utilidad de ese cascarón imaginario, es que el flujo, vamos a aprovechar también el color rojito, ¿ya?, la integral de flujo en esta cáscara imaginaria
satisface esto que está aquí. ¿Ya? Entonces lo repito por una siguiente vez. Hay una esfera maciza, podemos llamarle, de carga Q. Maciza, de carga Q. Ya, maciza. Y yo quiero calcular el campo eléctrico que produce esta configuración afuera de la esfera. ¿Qué hago? ¿Qué hace uno? Me imagino, totalmente contraintuitivamente, me imagino una superficie que es la que está ahí de color rojo, que es totalmente imaginaria. ¿Y qué pasa? Que esta superficie imaginaria cumple eso que está ahí. Debería hacerlo en color rojo. ¿Ya? Ya, entonces, espero poder entender que una cosa son las distribuciones de carga de verdad, por así decirlo, las que existen. Y otra cosa, esta superficie imaginaria que uno utiliza como muletilla para calcular campo eléctrico. ¿Ya? Suena un poco raro, pero aquí lo vamos a ver aplicado a ejercicios concretos. ¿Ya? En teoría, esa superficie imaginaria que está ahí puede ser de la forma que uno quiera. ¿Ya? En teoría. No tiene por qué ser una esfera. Perdón, corrijo mi vocabulario. No tiene por qué ser un cascarón esférico. ¿Ya? ¿Por qué lo corrijo? Porque las superficies gaussianas son cáscaras, o sea, una cáscara esférica es como una pelotita de ping-pong, no sé, un huevito de Pascua hueco, ¿cachai? Ya. Pero estas superficies gaussianas tienen que ser cáscaras así, cascaritas. Tienen que tener distribuciones en dos dimensiones. ¿Ya? Por algo es la integral de flujo, por algo hay dos integrales. ¿Ya? Entonces, eso con la ley de Gauss estaba en la FI. Entonces, eso con la ley de Gauss nos sirve para calcular campo eléctrico utilizando esta superficie imaginaria. ¿Ya? Entonces, la pregunta del millón que uno se hace posteriormente es ¿cómo tiene que ser esa superficie imaginaria? Y la respuesta es bien sencilla igual. La ley de Gauss, uno la ocupa preferentemente, esto viene del teorema de la divergencia para poder pasar de la ley diferencial a la ley integral. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, lo que estaba comentando aquí es que para efectos de resolución de ejercicios, entonces, esto sirve para resolver ejercicios, pero en particular para resolver tres tipos de ejercicios, ¿ya? Que son los siguientes. ¿Ya? Esto es cuándo sirve la ley de Gauss, porque recordemos lo que les decía al principio, que el objetivo de la clase es que ustedes mirando un ejercicio, mirando la pura figurita, cachen que eso se calcula por definición o si se calcula por Gauss. ¿Ya? Por Gauss hay ¿cómo es que se llama? Tres casos que aplican. Caso 1, pongámosle, no sé, así, Gauss. ¿Cuándo aplicar Gauss? ¿Ya? Caso 1. ¿Ya? Es verdad que tengo texto, pues aprovechemos texto aquí. Ya. Voy a escribir aquí, ¿qué color me gusta? Ya, negro. ¿Ya? Gauss aplica cuando se tienen esferas completas. ¿Ya? Por lo cual, el campo eléctrico que produce esa esfera apunta exclusivamente en aquí no vale el hat R, para hacer el R tongo. Bueno, el R ya tongo, qué mal. Ya. Con la dirección unitaria R en esférico. ¿Ya?
tienen que ser esferas completas. No puede ser ni 3/4 de la esfera, ni la mitad de la esfera, ni un cuartito de la esfera, ¿cachai? Sí, bueno, me acuerdo, me topé hace tiempo un amigo decía, estaba re emocionado, creo justamente que tomó con el profe Sapone, por lo que recuerdo ya, me dijo, estaba en la mitad del control, me dijo, todo contento, sí, me pasaron la mitad de una esfera, estaba aplicando la ley de Gauss, y después dijeron, la ley de Gauss no se aplica para mitades de esfera. ¿Ya? Y la razón es sencilla, porque si tú tenías una mitad de una esfera, el campo eléctrico no apunta en R tongo, ¿cachai? Tú lo que necesitas para la ley de Gauss y F. No, fue hace tiempo eso. Entonces, el cascarón de una esfera o una esfera con volumen. El cascarón, a ver, es que hay dos cosas. La esfera de verdad, por así decirlo, ¿ya? Y otra cosa es la esfera ficticia que uno se imagina para calcular la ley de Gauss. ¿Ya? La imaginaria es en 2 dimensiones, una cáscara. Mientras que la esfera de verdad puede ser en 2 dimensiones, una cáscara, qué sé yo, o maciza. ¿Ya? La esfera de verdad es la esfera de verdad. ¿Sí? Ya. Entonces, eso respecto a si tú tenías una mitad, una esfera, por así decirlo. ¡Oh, qué fea la esfera! El campo eléctrico no apunta en R tongo. R tongo, no. Entonces no sirve ser Gauss, no sirve. Ya. Ya. Segundo caso cuando se aplica Gauss. De nuevo voy a aprovechar el texto aquí. Voy a aprovechar. Puedes escribir R tongo. Sí. Aquí. No entendí cómo o sea, escribirlo bien. Quizá aquí le doy un pantallazo, no sé, pero dibujar aquí R tongo. Así. Ah, no sé, verdad, tienes razón. Ahí, claro. Pero ojo, R tongo en cilíndrica. Perdón, en esférica. Porque son distintos. Una cosa es el R tongo en esféricas. Oh, creo que uno pierde la práctica estar escribiendo ya. Ya. A lo que les decía, una cosa es retongo en esférica y otra cosa es retongo en ¿cómo se llama la otra? Cilíndrica. Son distintas. ¿Ya? Tercer caso cuando aplica Gauss. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo? Cuando el campo eléctrico que produce una configuración, me gusta esa configuración, pero la acento, ¿ya? Me faltó eléctricamente, ¿ya? Cuando el campo eléctrico produce una configuración, apunta única y exclusivamente en, ya aprovechando los recursos aquí, en el rotongo de cilíndrica, o el R-tongo también le pueden llamar, ¿ya? A mí nunca me ha gustado rotongo, porque como que esa colita se te pasa para la línea abajo, el cuadriculado. Ya. Pero eso es cilíndricas. ¿Ya? Y ahí viene como la astucia, o sea, tú te preguntáis, bueno, pero ¿cómo sé yo si el campo eléctrico apunta solo en rotongo? Ah, por ejemplo, para jugar un ratito, ahí de hecho más adelante está este mismo problema. Supongamos que yo tengo un alambre infinito con carga Q. Q. Este es un alambre infinito. ¿Ya? Alambre infinito. ¿Ya? Creo que se lo mencionaba, pero un alambre infinito puede ser cualquier alambre cuyo largo sea mucho mayor a la distancia que yo quiero medir. ¿Ya? Entonces eso aplica bastante también después, si alguno toma como lo que se llama electromagnetismo aplicado, lo ocupan bastante. ¿Ya? Ya, pues entonces, ¿cachado el problema? Porque a ver, yo tengo un alambre infinito con carga Q. Muy bonito, pero ¿puedo decir algo yo de eso? ¿Qué puedo decir de ello? Entonces, no sé, o sea, si el alambre es infinito, ¿para dónde apunta el campo eléctrico?
me pregunto, ¿puedo apuntar en Z? Y aquí uno ¿cómo es que se llama? Tiene que notar algo. Si un alambre es infinito, ya, dibujemos nuestro eje cartesiano por aquí. R, Z, oh, qué mal. R, Z, ya, vamos a hacerlo de nuevo ahí. Ya. Si nuestro retongo, Z tongo, ya. Si nuestro alambre es infinito en Z, ¿puede tener componente en Z al campo eléctrico? No. ¿Ya? Entonces, siempre cuando tengan una componente unitaria que se vaya al infinito, el campo eléctrico que esa configuración produce no puede ser apuntar en esa dirección. O sea, ¿por qué no? O sea, a ver, si yo me paro aquí, por ejemplo aquí, yo tengo una igual cantidad, como es infinito, tengo una igual cantidad de cargas que me producen un campo eléctrico hacia allá, todas las que están por aquí me producen un campo eléctrico hacia allá, mientras que todas las que están por acá me producen un campo eléctrico por allá. Se anulan. Entonces, si el alambre es infinito en Z, el campo eléctrico no tiene componente en Z. ¿Ya? Tampoco tiene en el tetatongo, ¿ya? Porque no es un rotacional. ¿Ya? Entonces solo tiene componente en R-tongo o rotongo, para no confundirlo con el de la esférica. ¿Ya? Entonces, ese es el gran salto que uno hace con la ley de Gauss. O sea, mirando la cuestión, tú cachaste que el campo eléctrico apuntaba en R-tongo. Y eso es lo que tenéis que hacer. Es lo mismo que la esfera. O sea, si tengo una esfera completa, la miraste y el campo eléctrico apunta en R-tongo. ¿Cachai? De las esféricas. Entonces, ese es el segundo caso. Tercer caso cuando aplica la ley de Gauss. Tercer caso, ¿dónde está el texto? A ver, aquí. Ahí está. Cuando el campo eléctrico que produce una configuración apunta única y exclusivamente en Z tongo. Z tongo. Lo vamos a escribir con la otra cuestión. ¿Ya? Entonces, aquí entran como, por así decirlo, todas las demás. O sea, Z tongo es lo mismo en el fondo, como si fuera como X tongo, ¿ya? Que apunten una pura coordenada nomás. ¿Cachai? Ya. ¿Por qué en Z tongo? ¿Ya? Sí, entre paréntesis, quizás se puede malinterpretar lo que dije hace unos poquititos segundos. Uno rara vez utiliza coordenadas cartesianas aquí, ¿ya? Ese es el Z-tongo de cilíndrica, que es el mismo de cartesiana, pero por eso, porque es el mismo, ¿cachai? Entonces, que apunta en Z-tongo en cartesiano cilíndrica es lo mismo, ¿cachai? Ya, entonces ese es nuestro tercer caso. Entonces, no sé, hay un problema, una figurita, la veo ahí, yo le echo un ojo y digo, oh, ¿sabes qué? Esa cuestión tiene como toda la cara que apuntan solo en Z-tongo. O quizás, siendo más preciso con el lenguaje, esa configuración no tiene otra alternativa que apuntar en Z-tongo. No puede. ¿Y cuál es ese ejemplo? Ese lo vieron en clase, el de plano infinito. ¿Ya? Si tú tienes un plano infinito, qué feo mi plano infinito, ya, entonces voy a ver aquí, chat, ya, entonces el plano infinito, supongamos que aquí tenemos un plano infinito, harto chico mi plano infinito, ya, pero el plano infinito tiene componente, tendría carga en todo R, todo teta, ya, R, porque recuerden, R tú te vas como moviendo, a ver, hacia afuera, así, R, teta va girando ahí, y Z el que sube. Entonces, es lógico que en un plano infinito
campo eléctrico apunta solo en Z-tongo. Se puede usar Gauss. ¿Sí? Entonces, esos son los 3 casos que uno utiliza Gauss. ¿Ya? Para los más genéricos, o sea, visto de repente un problema medio rebuscado, no sé, en el Benguria creo que hay uno, que utilizan un cuadrado, ya, pero bastante rebuscado. Cartesiana y o cilíndrica, claro, y o cilíndrica, pero uno utiliza cilíndrica en el curso, si uno siempre está usando cilíndrica acá en el curso, cilíndrica y la otra, la esférica, ¿ya? ¿Ya? Esos son los 3 casos que aplican para esto. Entonces, ¿cuáles son los errores típicos? El primero que les decía, o sea, si tenéis un 3/4 de una esfera, no hay Gauss. Si tenéis un alambre semi-infinito, no podéis usar Gauss. Si tenéis un plano finito, tampoco podéis usar Gauss. Aquí es el alambre infinito. No es el alambre semi-infinito. Es el alambre infinito. Menos el alambre finito. ¿Ya? Entonces ahí uno entra, ¿cuánto es que se llama? A decidir si voy a utilizar la ley de Gauss o la otra, que es la calcular campo eléctrico por definición. ¿Ya? No he hecho cálculos propiamente tal que lo voy a hacer ahora, pero eso es lo esencial, cachar cuándo usar uno, cuándo usar el otro. Claro, que en general es lo que tú mencionas, claro. Pero igual, claro, con la normal, lo que nos menciona acá el compañero es que de forma general podemos decir que Gauss se aplica cuando el vector campo, que es el campo eléctrico, sale de la superficie, perfecto, ¿sí? Yo complementaría eso. Lo que pasa es que eso está muy bien, ¿ya? Para CAA, ¿ya? Pero para acá también está bien, pero te puede complicar algo en la ejecución de ejercicio. Porque yo lo que complementaría a lo que tú bien dices es que esa superficie ya tiene que ser utilizando unas coordenadas de las básicas, que son la cartesiana, ya dijo en la cartesiana, la cilíndrica o la esférica. Porque no sé si lo han visto todavía en CA, pero uno puede, si tenía alguna cosa media rara, que no sea que sea una combinación de estas 3, ya, que sea una combinación, me explico, a que, por ejemplo, que el campo eléctrico apuntara en R y en Z, pero igual podía encontrar un vector que sale en la superficie. ¿Cachai? Pero para acá, para aplicarlo con un ejercicio, no. ¿Por qué? Porque la ley de Gauss es un mecanismo para calcular campos eléctricos. No es el único. Tú tienes el campo eléctrico por definición. Entonces ahí volvíamos como con el tema que hablamos medio en broma la otra vez de la 506 y la 506. O sea, Gauss es rapidito, lo vamos a ver ahora, pero se aplica para unos ciertos casos. Si Gauss se te complica mucho encontrar la parametrización, hazlo por definición. Hazlo por definición. Entonces, ese es el tema. ¿Ya? Entonces, está bien también, pero está más como tirado para CA, lo que nos menciona acá el compañero. ¿Ya? Entonces ahí van a ver esas parametrizaciones, uno hacía las derivadas parciales, me acuerdo, un producto crudo había por ahí también. ¿Ya? Pero para acá no. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si se le complica mucho la parametrización, mejor campo eléctrico por definición nomás. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, espero se haya podido entender el cuándo se aplica la ley de Gauss y cuándo se hace campo eléctrico por definición. ¿Ya? Eso es lo esencial para que no pierdan tiempo en una posterior evaluación en eso. ¿Ya? Vamos a ver aquí. Entonces, dejar de compartir. Vamos a ver auxiliar 5. Ya creo que esto lo he mencionado. Entonces, claro, entonces ya tenemos los 3 casos. Todo esto después lo pueden como leer acá como un tarrito, ya. Entonces, quizás para complementar, de estos 3 casos que se utiliza Gauss, cuando tienes un campo eléctrico que apunta en R tongo esférico, utiliza una superficie gaussiana esférica. Imagínate una superficie gaussiana esférica.
si tienes un campo eléctrico que apunte en Rho tongo o el R tongo de cilíndrica, o bien que apunte en Z tongo, cualquiera de las dos, tú imagínate que esta superficie imaginaria es una redundancia. Imagínate esta superficie imaginaria. Imagina que esta superficie es como un tarrito, ¿ya? Como un tarrito, ¿sí? Literalmente, ¿ya? No con densidad entre medio, porque recuerden que es una, una, una integral de flujo, una integral doble. Entonces, es la cascarita de un cilindro, ¿ya? ¿Qué es una superficie gaussiana? Es lo que hablábamos anteriormente. O sea, tú tienes como una carga, digamos, real. O sea, porque ahí hay un alambre infinito, ¿ya? Entonces, lo que yo hago es tomar una superficie imaginaria, ¿ya? Que tiene imaginariamente la distribución en 2 dimensiones, ¿ya? Por algo va a ser la integral de flujo. Y esa superficie imaginaria te sirve para calcular el campo eléctrico. ¿Ya? Así, ¿ya? ¿Y cómo te sirve? Ahora lo vamos a ver en los cálculos. Con esto que está aquí. Esto es la integral de flujo de la superficie gaussiana, que es una superficie que no existe, es imaginaria. ¿Ya? Eso es lo curioso. Y esto es la carga encerrada por la superficie imaginaria. ¿Cachai? Eso es lo cuático, la cuestión, ¿cachai? Ya. Ya, entonces vamos directamente a lo que son la resolución de ejercicios para que lo puedan ver bien aplicado. ¿Ya? Entonces, de todas maneras, creo que va a ser sencillo el primer ejercicio porque lo estuvimos como imponeando en lo que fue estos primeros minutos. ¿Ya? Entonces, utilizando la ley de Gauss, problema 1, encuentre el campo eléctrico que produce una esfera sólida de radio R, con densidad de carga uniforme Rho. ¿Ya? Entonces, ya, vamos a hacer eso. Calcularla, porque yo lo que hice recién fue decirles, oye, si tú tenías una esfera sólida, ya, hácelo por Gauss y utiliza como superficie gaussiana a una cáscara esférica, una pelotita ping-pong, qué sé yo, eso se entiende una cáscara, lo que decíamos antes, un huevito de Pascua, estos que son huecos por dentro, cáscara, ¿no? ¿Ya? Ya, pues vamos a hacerlo. Borrar todos los dibujos. Ya. Entonces, ahora vamos a meterle números. Porque recién lo que estábamos viendo era lo más teórico. ¿Ya? Entonces, yo tengo una esfera. Tenía esfera sólida, qué bulento. A ver, Kinder sorpresa. ¿Ya? Ya. Entonces, voy a usar la misma nomenclatura. Vamos a ver acá. Ya, radio R le puse, eso era lo que quería ver. Radio R. Ya, dibujar radio R. ¿Ya? Entonces yo quiero calcular el campo eléctrico en todo el espacio. Y esto tiene una densidad de carga ρ. ¿Ya? Quiero calcular el campo eléctrico en todo el espacio. Ya. Entonces, ¿qué hacemos? Ya, eso solo me gustó este circulito, no cachaba que se podía hacer. Ya, pues, entonces hay que hacer los pasos aquí. Primero, ¿para dónde apunta el campo eléctrico? El campo eléctrico apunta, a ver, me estoy usando solito ahí. El campo eléctrico apunta en R tongo y apunta en R tongo. ¿Ya? Paso 1 se aprecia porque la esfera es completa, ¿ya? Se anulan las componentes de campo en las direcciones a la azimutal y la otra la de colatitud, ¿ya? Entonces solo queda la dirección radial. Segundo paso, hay que ver la fórmula. A ver, es la integral de flujo del campo eléctrico. Estoy escribiendo tan mal. ¿Ya? La integral de flujo del campo eléctrico
Para la carga encerrada partido en epsilon 0. Ya. Ya. Entonces aquí hay que dibujar la esferilla. ¿Ya? Entonces, la imaginaria. Entonces, si yo quiero calcular el campo eléctrico afuera de la esfera, me doy esa superficie, que es un imaginaria. ¿Ya? Entonces, aquí viene esto. Ya. Entonces tengo que hacer lo que está aquí a la izquierda. ¿Cuál es la integral de flujo de la superficie gaussiana? Que es esta azulita que acabo de dibujar. Ya. Y aquí tienen que aprender a modelar estas cositas. Esto es súper relevante. ¿Ya? Aprender a hacer integrales de flujo cuando un vector, cuando el campo eléctrico es normal a la superficie. El campo eléctrico es así. Ya. Y aquí viene lo comillas complicado. ¿Cómo es este ds? ¿Ya? Eso complica a harta gente. Ese ds es el diferencial de área. ¿De quién? De la superficie gaussiana, que es la azulita imaginaria. Y ahí uno empieza, ¿cuál será? ¿Cuál será? Ya. Entonces, una regla mnemotécnica que sirve bastante para hacer estas integrales de flujo que salen en el curso, es como así, a ver. Ya. A ver. Tú tienes que, imagínate el diferencial de volumen. ¿Ya? Imagínate el diferencial de volumen. El diferencial de volumen en esféricas, seno de phi, dr, de phi, de phi. ¿Ya? Ya. Ese es el diferencial de volumen. Pero oye, pero yo tengo el diferencial de área, pues, me estáis enredando. No, lo hago para que cachen bien cómo ver el diferencial de área. ¿Ya? Ya. El diferencial de volumen es ese. ¿Ya? ¿Para dónde apunta el vector normal a la superficie? O bien, ¿para dónde apunta el vector R, el vector del campo eléctrico? En R tonco. Entonces, como el campo eléctrico apunta en R tongo, yo lo que voy a hacer es borrar, ¿sí? Borrar el diferencial asociado a la dirección en la que apunta el campo eléctrico. Ese, para la casa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el campo eléctrico apunta en R tongo. ¿Ya? ¿Ya? Esto es una regla mnemotécnica. Después se la voy a explicar más con un poco más de formalidad. ¿Ya? ¿Qué hago después? Elimino el factor de escala asociado al diferencial que eliminé. dr no tiene factores de escala. Por lo tanto, el diferencial que yo ando buscando, ¿ya? Es r cuadrado seno de teta de phi en la misma dirección que apunta el campo eléctrico. ¿Ya? Entonces, alguien si quiere se las puede aprender de memoria, ¿ya? Entonces, alguien se podría saber de memoria que el diferencial de área de una superficie esférica es ese que está ahí abajo, este que está aquí. Alguien se lo puede aprender de memoria. La forma de sacarlo, así para poder obtenerlo rápidamente en un cálculo, es con la regla mnemotécnica que yo le estoy comentando. Y esto no es que lo haya sacado como me lo haya inventado yo, es porque, como nos mencionaba un compañero por el chat anteriormente, el diferencial de área es normal a la superficie. ¿Ya? Por eso. ¿Ya? Ya. Así con el diferencial de área. Entonces, repito lo que hice. Lo puedes llegar a colocar si quieres, el diferencial de área, pero tiene que estar bueno. ¿Ya? ¿Ya? Esto también es relevante lo de los diferenciales de área, porque después, cuando veamos campos magnéticos, sacar la integral de flujo a un campo magnético no es tan fácil como la de un campo eléctrico, ¿ya? No es para nada tan directo, ¿ya? Entonces, para que sepan bien cómo sacar integrales de flujo. ¿Ya?
Ya, entonces repito, estoy usando coordenadas esféricas. Este era el diferencial de volumen. ¿Ya? Este que está aquí. ¿Qué hice? Le elimino el diferencial asociado a la dirección en la que apunta el campo eléctrico. Después le elimino el factor de escala asociado a ese diferencial, que en este caso no hay. Y después, ¿qué hago? Le asigno la misma dirección con la que apunta el campo eléctrico. Y créanme, si siguen Una esta pregunta, mnemotécnica, sí, a eliminar sí, el sí, campo, el factor de escala te refería a dividir, elimínenlo. O sea, o lo que pasa es que cada diferencial tiene asociado un factor de escala. ¿Ya? De hecho, está como en el formulario que los pusimos. De hecho, está como también en la primera clase que vieron con el Fernando. O sea, no sé si, eh, cacho, si me preguntara, por ejemplo, el teta, creo que tiene como factor de escala el R, ¿cachai? claro, Entonces la entonces, pregunta es, ¿le bajo un grado nomás? no, lo eliminas. O sea, si el factor de escala era el que tú me mencionas, lo eliminas, lo borras, ¿no? ¿Cachai? Lo divides Ah, ya, por el 1 partido en eso, para eliminarlo, por el ya, inverso. bueno, eso, gracias. Pero nunca he visto esa superficie gaussiana. En esférica he visto esta, ¿no? ¿Ya? A nivel del curso. ¿Ya? Y disculpa, no entendí por qué se va al DR. O sea, entendí como la regla, pero no entendí el por qué pasa eso. ¿Por qué pasa esto? Ya. ¿Por qué pasa? Porque tú lo que tienes es que cuando tú estás integrando una superficie en 2 dimensiones, ya en este caso, tú te preguntas lo siguiente. A ver, voy a dibujarlo acá más abajito. ¿Ya? Sí, ahí. Ya. Eso es, supongamos, una pelotita de ping-pong. ¿Ya? Tú te preguntas, teniendo las 3 coordenadas, ¿ya? A ver, a ver, a ver. Aquí está. Las coordenadas son R, colatitud, azimutal. Tengo una pelotita de ping-pong. Tú te preguntas, ¿en cuáles de esas 3 direcciones yo tengo que integrar para formar la pelotita de ping-pong? ¿Ya? Tú te preguntas, ¿tengo que integrar en el azimutal? Sí, en el de colatitud también. Y en el del radio no. ¿Por qué no? Porque si integráis en el radio, en vez de tener una pelotita de ping-pong, vais a tener, qué sé yo, una esfera maciza. ¿Cachai? Entonces, los diferenciales que tú estás integrando para formar ese cascarón son el azimutal y el de colatitud. Sí, Y toda la por, razón. y por ende, tienen que tener asociados los factores de escala, los que mencionábamos en las primeras clases. O sea, si tú estás integrando en de X de Y, esos son metros cuadrados. Si tú estás integrando en colatitud y azimutal, pasaste de integrar en metros cuadrados a integrar en radianes cuadrados. Tenéis que complementarlo. ¿Ya? Entonces los factores de escala vienen a corregir eso, que en ese caso son los que aquí aparecen. ¿Ya? ¿Y por qué apunta radialmente? Porque las diferenciales de área apuntan radialmente en la superficie. ¿Ya? Entonces ahí tienen la regla mnemotecnia. Quizás si tienen razón me fui demasiado a la mnemotecnia, tenía que haber quizás lo explicado más al detalle. Entonces gracias por el comentario. ¿Ya? Entonces, si a alguien le sale más fácil verlo de esta segunda manera, que es como tomando las coordenadas básicas y viendo cuáles tienes que integrar para formar el cuerpo, perfecto, lo pueden hacer así, tienen que incluir los factores de escala, o bien pueden hacer lo que tienen a la izquierda, ¿ya? La que más le Eh, acomoda. a mí no me quedó muy claro lo último que dijiste, la última forma. La que está aquí a la derecha, Claro. ya mira, lo vamos a repetir, entonces, mira, no, tranquilo, mira. Tú lo que tienes es que tú tienes una pelotita de ping pong, que la vamos a poner en otro color, así, ¿ya? Eso es una cáscara esférica, un huevito de Pascua, hueco, una pelotita de ping pong. Eso tiene distribución de carga en 2 dimensiones. Eso es lo primero que uno debería notar. ¿Ya? Entonces, si alguien no entiende por qué eso tiene distribución de carga en 2 dimensiones, puede preguntar. ¿Ya? Primero, ¿por qué no tiene 3? No tiene 3 porque si no sería una esfera maciza. ¿Ya? ¿Ya? Y no tiene una porque no puedes describir con una coordenada
toda la configuración que ahí tienes. ¿Ya? La que sí puedes hacer es la del, ¿cómo se llama este? Un hula-hula. ¿Ya? Eso tiene distribución en una dimensión. Pero una cáscara esférica tiene dos dimensiones. Es un área. ¿Ya? Ya, entonces, teniendo claro que la cáscara esférica tiene distribución de carga en dos dimensiones, ahora tú lo que haces es preguntarte cómo yo modelo esa distribución de carga del cascarón esférico. ¿Ya? Entonces tú lo que haces es tomas las tres direcciones unitarias de las coordenadas esféricas, que son R tongo, el de colatitud y el azimutal, que aquí están. ¿Ya? Aquí están, ya. Está R tongo, el de colatitud y el azimutal. Este es el que va entre 0 y 180, y este es el que va entre 0 y 2pi, 360. ¿Ya? Ya. Entonces, tú tienes que esas son las tres direcciones unitarias asociadas a unas coordenadas esféricas. ¿En cuáles de esas dos direcciones tú tienes que integrar para formar el cuerpo que tú quieres describir? En este caso es una cáscara. Y la respuesta es los angulares, el azimutal y el de colatitud. El de radio no. ¿Por qué no? Porque si tú integras en el radio, pasarías a tener distribuciones a lo largo del radio y tendría una esfera maciza. ¿Ya? Te lo puedes preguntar de otra manera. O sea, yo también se lo mencioné en la clase 2, me parece. ¿Ya? Ya. Si yo tengo una pelotita ping-pong de radio 5 centímetros, ¿ya? ¿Estará bien? Ya 5 centímetros. ¿Ya? Tú te preguntas, si el radio vale 4 centímetros, ¿tengo carga? No. Si el radio vale 8 centímetros, ¿tengo carga? No. Y así puede estar harto rato. Entonces, en conclusión, al variar el radio, no vas, no vas, no vas incluyendo carga en el cuerpo que estás formando. No estás describiendo el cuerpo al variar el radio. ¿Ya? Esa es la respuesta. No sé si se queda un poco más claro o no. Sí, 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 me quedó mucho más claro. Gracias. Sí. Ok. Ok. Ya, entonces, para ver integrales de flujo tenemos estas dos maneras. Les reitero que quizás me fui demasiado a la mnemotecnia al principio. Lo que pasa es que, como les decía, para calcular integrales de flujo campo magnético, se ocupa bastante eso, porque no es para nada intuitivo para dónde apuntan los campos magnéticos. ¿Cachai? Ya. Entonces vamos a terminar este problemilla para poder parar un ratito. Ya, Ya. Entonces, usamos nuestra ley de Gauss, que aquí aparece. ¿Ya? Entonces aquí va R cuadrado, seno de teta de phi en R tongo, por lo que hablamos anteriormente. Ya. Y aquí va la integral del azimutal. La integral del azimutal va de 0 a 2pi. La integral del de colatitud va entre 0 y pi. ¿Ya? Entonces, aquí viene el brillo de la ley de Gauss. Que estas integrales no son integrales tal como tal. Porque aquí van a ver que todo sale como una constante. ¿Ya? Ya. Entonces tú tienes aquí la integral, pongámosle así, la i de integral. Ya. R tongo con R tongo, producto punto da 1. Entonces aquí tú tienes la integral de 0 a 2pi, de 0 a pi, de R cuadrado, ER, seno de colatitud, diferencial de colatitud, diferencial del azimutal. Y aquí viene el brillo, o sea, el campo eléctrico depende de R, ¿ya? Pero yo no estoy integrando respecto a R. Entonces, como el campo eléctrico no depende de los diferenciales,
sale como una constante para afuera. Lo mismo que este otro personaje que está ahí. Entonces, ese es el brillo de la ley de Gauss, que te ahorraste en la integral. Que te salió el campo eléctrico como una constante hacia afuera. Ese fue el brillo de la ley de Gauss. ¿Ya? Entonces, si en algún momento tienen que hacer una ley de Gauss y esta integral se complejiza, lo están haciendo erróneamente. ¿Ya? Ya. Entonces aquí tú tienes que... ¿Sí? El producto punto, ¿cómo lo hiciste? R tongo con R tongo 1, porque son ahí. Ya. 1. Ya. Disculpa, ¿en qué situaciones se debería usar las otras componentes del diferencial de área? Ya, en cilíndrica nunca he visto un problema que lo ocupen, ¿ya? Porque de nuevo, como te decíamos, esta es la... tú tienes dos mecanismos para calcular el campo eléctrico. Gauss o el método por definición. Si te tenéis que meter por otros diferenciales, mejor lo haces por definición. Siempre está definición por el otro lado. Gauss tiene que ser algo rápido, si no, no tiene brillo. ¿Cachai? Si no te sale peor el remedio que la enfermedad, ¿cachai? Entonces, ese es el tema con Gauss. Entonces, coordenada esférica, esto. Y coordenada cilíndrica lo vamos a ver después del break. Ya. Esperemos Vale, que no- gracias. Sí. Ya. Y esta integral que está aquí es la famosa integral del ángulo sólido, que no sé si lo vieron con el Fernando, ¿ya? Pero queda propuesto al lector, al oyente, integrar eso y y les va a dar 4pi. ¿Ya? Entonces, toda esta integral que aparece aquí, a ver, esa, Perdón, ¿sí? ¿la I qué significa? O sea, De integral, no, bueno, para ponerle una constante nomás y no. ya, ok. Ya. Oye, pero eso uno lo puede igualar al Q sobre bla bla, ¿o no? Exacto, eso es lo que vamos a hacer. Muy bien. Porque todavía no hemos terminado el problema. Muy bien. Ya, pues, entonces, problemas de Gauss, primer paso, ¿para dónde apunta el campo eléctrico? Paso 2, calculo el lado izquierdo, que es este que está aquí, de la ley de Gauss. Y como bien nos dice un compañero acá, tercer paso, igualarlo a lo que está aquí. ¿Ya? Ya. Entonces voy a borrar por aquí. Borrador. Ya. Entonces me falta saber la carga encerrada. Ya. ¿Cuál es la carga encerrada? ¿Quién encierra carga? La superficie gaussiana, que de nuevo le decimos imaginaria. ¿Ya? ¿Cuál es la carga encerrada? La carga encerrada por la superficie gaussiana es... Y aquí viene integral doble, integral en una dimensión, integral triple. Y esta es integral triple. ¿Ya? Esta fórmula que está aquí, para que no se pierdan, la parte izquierda de la fórmula siempre una integral doble, porque es una superficie gaussiana, ¿ya? Dos dimensiones. Mientras que lo que está a la derecha depende de cómo sea la carga verdadera que le hablamos, la que de verdad existe, la que está ahí, la que genera el campo eléctrico. En este caso, una esfera maciza, por lo tanto la integral es triple. ¿Ya? Espero se haya captado por qué una integral triple. Integral triple. La densidad de carga. Ahora va el diferencial de volumen, que es R cuadrado, seno del de colatitud, diferencial del radio, diferencial de colatitud y azimutal. ¿El radio desde dónde? Desde 0 hasta R. No hasta R minúscula. Yo estoy integrando hasta donde exista carga. Y hasta donde existe carga encerrada hasta R, no hasta R. Porque eso es R, minúscula. Este paréntesis, qué buen punto, esto también a veces me lo han preguntado. O sea, este R que aparece aquí es ese R. Ya. Ya. Entonces,
Y al otro los típicos, pues a ver, el diferencial del, ¿cómo es que se llama? De colatitud, es de 0 a pi, y el otro es 0 a 2 pi. ¿Ya? Entonces aquí vienen siempre las mañas que uno tiene, ¿ya? Entonces esto es una integral de nuevo triple hasta por ahí nomás. O sea, yo nunca he visto una integral, creo, una vez vi una doble que hicimos en una tarea, pues, se me echó asado, pero no, pero fue una tarea nomás y no una integral doble que había que modelar, pero no era tampoco tan complicado. Como les decía, las integrales dobles se utilizan después en prueba, pues, así que no tienen que igual repasar esas cositas, ¿ya? Ya. Entonces aquí, carga encerrada es igual a, perdón si hay alguien del DIM aquí, pero esto pasa lo siguiente. A ver qué nos publican. Guante prueba super entretenido, muy bien, sí, muy bien, prueba. En concreto, no sé en qué parte irán de prueba, pero lo que yo les digo se ocupa cuando queréis calcular la probabilidad de ocurrencia en variable aleatoria uniforme. ¿Ya? En variables aleatorias con distribución conjunta, que es x, y. ¿Ya? Ya. Entonces aquí tenéis 0,2 pi. Entonces cuando venga ese control de prueba, cuando tengáis variables aleatorias continuas, tenéis que repasar integrales dobles. ¿Ya? ¿Qué más tenemos aquí? Aquí vamos a poner el seno de phi, de phi, de phi. El ángulo sólido. Y acá vamos a borrar un poquitito esta cosita que está por aquí. Es ahí. Perdona que me quedé corto de pizarrita. Ya, a ver. Por la otra integral de 0 a r de r cuadrado de r. ¿Ya? Ya. Entonces aquí tenemos que la carga encerrada, ti, 4 pi por r cubo tercio. ¿Ya? Entonces tenemos todo. Tenemos que eso vale lo que tenemos por aquí abajito. Tenemos que eso ¿Una tiene pregunta? lo que está por aquí. ¿Ah? La No. densidad de carga como que desapareció, no sé si sale una Sí, igual ahí. perdón. Ahí está. Siempre estuvo ahí. Como es constante, en este caso salió. Si no fuera constante, habría que integrar nomás. Pero lo típico que pasa en Electro es que, no sé, pues te dicen como sea la densidad de carga, no sé, pues K por R cuadrado. Qué sé. Entonces, ya obtenemos todo. Guido, Sí. se supone que ese 4pi es el ángulo sólido porque estáis mirando como la superficie desde adentro, como que miráis para todos lados. Mira, ahí la verdad no lo recuerdo bien. Quizás podrías como preguntarle al profe o también al profe de... pero también, sí. O al profe SA también. Ya, pero lo haces lo que yo lo veo más matemático. O sea, tenéis integral y te da 4 pi. Me acuerdo también que el ángulo es sólido, pero ya no me acuerdo más de la matemática que teníais como asociada también a eso, ¿ya? Entonces ahí no lo recuerdo del todo, ¿ya? Porque te voy a decir una cosa por la otra, ¿ya? Vale, gracias. Sí, dale. Pero lo que sí es integral te va a dar 4 pi. Podrían como googlearlo también, lo del ángulo sólido, ¿cachai? Pero no lo tengo tan fresco lo que era en sí como matemáticamente el ángulo sólido, ¿cachai? Ya. Entonces lo que tenemos aquí, tenemos que ir por el lado izquierdo, la ley de Gauss, era, no sé, pues, 4 pi r cuadrado ER, y por el lado derecho era rho 4 pi r cubo tercios partido en 3. Despejo EDR de aquí, 4 pi, rho r cubo r cuadrado tercio. 3 r cuadrado, epsilon 0.
Aquí me falta el epsilon 0, que está ahí. ¿Ya? Ya, entonces, ahí tienen el campo eléctrico afuera de la de la esfera. ¿Ya? Entonces, lo que también pueden notar es que si yo quiero calcular el campo eléctrico adentro de la esfera, por ejemplo, a ver, me tendría que dar una superficie gaussiana así. Si yo quisiera calcular el campo eléctrico dentro de la esfera, me daría una superficie gaussiana así, donde el R vendría siendo ese cachito que está aquí ahora. Ahí, R, ¿ya? No se ve mucho, ¿ya? Pero el único cambio que existiría de afuera a adentro está en la carga encerrada. Porque si antes era R, ahora va a ser R minúscula. Porque esta superficie gaussiana de color verde que está aquí no atrapa toda la esfera. Atrapa hasta R minúscula, no hasta R mayúscula. ¿Ya? Entonces aquí iría un R minúscula, cuando quería analizar el caso de adentro de la esfera. Entonces esto también es muy relevante porque hay bastantes problemas en que tú tenés que ir pasando por múltiples esferas, por así decirlo, o múltiples cilindros a veces. Y la ley de Gauss por el lado izquierdo no cambia. La que cambia es la de la derecha, la carga encerrada, ¿cachai? Esa es la que va a cambiar. ¿Ya? ¿Alguna duda respecto como al problema? No, no pasa nada. No, sí. No. Ya. Entonces, miren, no era el tiempo, pero miren, voy a terminar este mismo problema, la parte B, y lo dejamos hasta aquí, porque vamos a parar un rato para después volver bien, mejor le damos. ¿Sí? Ya, entonces, la parte B, lo que tenemos que calcular es el del alambre infinito. Disculpa, ¿Cómo? disculpa. ¿Cómo? No, te dije que una pregunta sobre la integral que hiciste, ¿cómo la buscábamos? Que no me quedó muy clara. ¿La del ángulo sólido? Sí, eso. Mira, esa la puedes como buscar Ya. en Google, pero lo que yo te decía es que matemáticamente, si integras eso, te da 4pi. Lo que pasa es que, como menciona un compañero, tiene algún grado de implicancias matemáticas, ¿cachai? Entonces, para que lo puedan googlear, qué significa el ángulo sólido, si lo quieren investigar con más detalle, ya gente como más interesado en el área matemática. Entonces, lo concreto es que esa integral que da 4pi tiene una interpretación matemática, que es la asociada al ángulo sólido. ¿Ya? Pero para efectos del curso acá, lo concreto es que te da 4pi, ¿cachai? Y te permite eso después despejar el campo eléctrico. ¿Ya? Voy a hacer el último, que es el del alambre infinito. Vamos a borrar aquí. Borrar todos los dibujos. ¿Ya? Guido, una pregunta. ¿Sí? Si, por ejemplo, para calcular la primera integral, que era que nos tomamos la superficie gaussiana y la parametrizamos, ¿Ya? si quisiéramos hacerlo adentro, tendríamos que parametrizar como la superficie de la misma esfera, que igual como que terminaría siendo lo mismo. Sí, pues lo mismo, como correctamente dices, exacto, es lo mismo. ¿Ya? Es lo mismo, no cambia, porque simplemente es que este R va a ser más chiquitito, ¿no? Está implícito en que ese R va a ser más chiquitito nomás. Entonces, como dices tú, el lado izquierdo de la ley de Gauss no cambia. Lo que cambia es el lado derecho. ¿Ya? Muchas gracias. Okay. Entonces, para finalizar hoy día, vamos a ver el del alambre infinito. Está aquí, a ver si tenemos un alambrito por aquí. Ya, un alambre infinito de carga Q. Ya. Entonces, como lo decíamos al principio de la clase, el campo eléctrico que tiene ese alambre infinito, ya,
apunta radialmente y también varía en torno a cuánto nos alejemos nosotros del alambre. O sea, entre más lejos esté del alambre, más chico va a ser el campo eléctrico, eso es lógico, ¿ya? Entonces, por eso la dependencia radial también de la magnitud del campo eléctrico. ¿Ya? Paso 2, hay que utilizar la ley de Gauss. ¿Ya? Vamos a usar la ley de Gauss. ¿Ya? Entonces, como el campo eléctrico en este caso apunta en el radial, pero en el radial en cilíndrica la voy a poner aquí, cilíndrica, ¿ya? Lo que les decía al principio es que ustedes se imaginan un tarrito de Gauss, ¿ya? Que es, a ver, vamos a ver si sale bien esto, a ver, algo así. No me quedó muy uniforme, pero ahí sí queda como bien. Ya, puede ser igual, sí. Queda un poco desfigurado, pero no importa. ¿Ya? Entonces el manual lo que dice es que uno... Lo que pasa es que la ley de Gauss, la aplicación a cálculos no tiene mucha ciencia. ¿Sí? Me quedó corto. Ya. Pero... ya. Ya, bueno, entonces... ya, este. Ahí los dibujé de otro color. Ya. Entonces, yo dibujo este tarrito. ¿Por qué dibujo este tarrito? Por lo siguiente. Ya. El brillo del tarrito, ¿sí? El brillo del tarrito es que la integral de flujo también se va a descomponer fácilmente. ¿Ya? Entonces ahora yo voy a hacer esta integral de flujo y van a ver que va a quedar así bien sencillita. Ya. Ahí creo que puede salir mejor. Ya. Vamos a hacer la integral de flujo. La integral de flujo, a ver, integral de flujo de esa superficie gaussiana, de nuevo imaginaria. ¿Cachai? Me estoy imaginando este tubito. La integral de flujo va a ser igual a una integral. ¿Por qué sectores? Por la tapa de abajo, ¿ya? Es decir, una integral de acá, la integral de flujo de acá, más la integral de flujo de la tapa de arriba, más la integral de flujo por el manto. ¿Ya? Entonces recordemos que la integral de flujo es cuántas líneas del campo eléctrico emanan, ¿ya? Entonces, no sé si tú podéis dibujarla, la dibujáis como así. ¿Ya? Entonces, la integral de flujo completa en el tarrito de Gauss se divide en esas tres integrales dobles. ¿Ya? Pasaste una integral de flujo por toda la superficie a dividirla en tres sectores. ¿Ya? Ya. Entonces, justamente lo voy a proyectar aquí porque aquí está más bonito. A ver. Pero se haya entendido eso del dibujito, ¿ya? Porque aquí voy a proyectar la solución del lado izquierdo de la ley de Gauss. Compartir pantalla. P3, pero aplica lo mismo. Herramienta seleccionar. Herramienta manito. Ya. De hecho, es la pauta del problema que viene, pero como van a verlo después que el lado izquierdo es el mismo, porque el tarrito de Gauss. ¿Ya? Entonces aquí lo dejo aquí porque está más bonito. ¿Cachai? Ya. Entonces yo tenía el alambre infinito, dibujé el tarrito. Yo tengo que el campo eléctrico apunta radialmente en ese alambre infinito, por lo que conversábamos al principio de la clase. La integral de flujo se divide en la integral por la tapa inferior, la tapa superior y el manto. ¿Ya? Entonces, aquí viene también lo que mencionábamos al principio no al principio, como a la mitad, que fue el tema de ver cómo son estos diferenciales vector, porque son diferenciales vector. ¿Ya? Entonces tú te preguntas, tengo una tapita, ya que no le gustó como la mnemotecnia alguna, entonces hagámosla de la otra manera. Entonces, si yo tengo la tapita de abajo del tarrito de Gauss,
¿Ya? Ya, y si yo quiero formarla, tengo coordenadas cilíndricas. Si voy variando el radio, ¿va variando la carga? ¿Voy formando la figura? Sí. Si voy variando el ángulo, también. Pero en Z no. O sea, la tapita tiene distribución en R y en θ, con su respectivo factor de escala, que es el R. Entonces, ¿ya? Entonces, aquí tú estás parametrizando la tapita. Pero como es la tapita de abajo, por definición la normal apunta hacia afuera, por lo tanto menos Z. ¿Ya? También lo pueden hacer si quieren practicar con la mnemotecnia. O sea, tú tienes un campo eléctrico que apunta radialmente. Tenía el diferencial de volumen, ¿ya? Entonces, pero en este caso ni siquiera es necesario, porque se eliminan los productos puntos. La relevante es acá. ¿Ya? Ya. Entonces, aquí tenemos el diferencial de la tapita, que es lo que estábamos hablando recién. R tongo con Z tongo, 0. El diferencial de la tapita de afuera es lo mismo. O sea, la tapita de nuevo, la tapita tiene carga en R, en θ, pero no tiene en Z. Por lo tanto, es R de R. La normal apunta afuera, Z tongo, perfecto. Ya. Y la otra, pues, el manto, que es como el cuerpito. ¿Ya? El cuerpito, ¿ya? Tienes el cuerpito. ¿Tienes carga a medida que mueves el ángulo? Sí, pues, porque es circular. ¿Tienes carga a medida que mueves Z? Sí, pues, porque el cuerpito está hacia arriba. Está así y así. Está, ¿ya? La dirección está angular y es la dirección hacia arriba. Lo que no tiene el manto, que es como el cuerpito, es carga a medida que tú varías el radio. ¿Ya? Porque si no sería un cilindro sólido. ¿Para dónde apunta esto? Es la normal hacia afuera del mantito, que es esto. ¿Ya? Entonces, así puedes ver las diferenciales con el factor de escala. ¿Ya? El factor de escala en cilíndrica es único y es ese nomás, el de θ. ¿Ya? Ya, entonces, esta integral de línea, perdón, esta integral de acá, esta integral doble, R punto con R punto, 1, y esta integral, ¿ya? Tienes que este factor que está aquí no depende de los diferenciales. Entonces, esa es la ganancia que uno tiene con la ley de Gauss, que no integraste al final. Entonces, el campo eléctrico sale como una constante. ¿Ya? Entonces, aquí tú tienes el largo del tarrito que tú te imaginaste y el 2pi, que es el circulito entero del tarrito. ¿Ya? Entonces, no sé, ¿se entiende el lado izquierdo de la ley de Gauss o ya no? ¿No? ¿Sí? ¿Algún comentario? ¿No se entiende? Yo tengo una pregunta. ¿El largo del tarrito lo dejáis como L nomás? Mira, esa pregunta está muy buena. Está bastante buena. ¿Ya? Porque mira, yo creo que al fondo de tu pregunta, lo que tú te estás preguntando es que, oye, pero si el alambre infinito, ¿cómo te estáis dando un tarro finito? Y además encima lo que te estáis preguntando es como, oye, pues, ya, lo que hay de verdad es un alambre infinito. Yo me estoy imaginando una superficie gaussiana de largo L, pero el campo eléctrico no puede depender de L. Eso está muy bien. Entonces, si bien el lado izquierdo depende de este largo ficticio del tarrito gaussiano, el campo eléctrico no puede depender de un parámetro ficticio como L. ¿Ya? Entonces, a ver si me sirve con el argumento. Entonces, tú te pusiste un tarrito imaginario de largo L. El campo eléctrico no te puede depender de ningún parámetro imaginario. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese L se te va a cancelar con algo en el lado derecho de la ley de Gauss. ¿Ya? Entonces, no puede ser que el campo eléctrico te quede dependiente de algún parámetro ficticio. ¿Ya? ¿Ya? Pero recién en la anterior quedó el R chiquito, que era el radio de la circunferencia imaginaria, en la parte A. ¿En la parte del problema de la esfera o en este?
No, en el de la esfera quedó el campo eléctrico, quedó el R chiquitito en el denominador. En el problema anterior de la esferita, ¿sí? El R chiquitito es la distancia al origen de la esfera, que es justamente el radio de la superficie gaussiana que tú te imaginaste. Pero por eso, ¿Cómo? pero ¿Cómo? esa es un radio que nosotros nos dimos. No, Un poco. porque en ese caso no es un parámetro ficticio. Mira, voy a volver a la pantallita. Ya, ya. No es un parámetro ficticio, porque en el problema de la que tú mencionabas, de la esferita, creo que le hice color naranjo. A ver. Ya, esa es la esfera de verdad. Yo me ¿Claro? dibujé ¿cómo es que se llama? Una superficie gaussiana imaginaria, donde, perdón, R es el radio de la superficie imaginaria. Ya, entonces lo que tú me comentas es que, oye, ese radio es imaginario, entonces el campo eléctrico no puede quedar dependiente de eso. Claro. Ya, y claro, esa es lo que tú me mencionas, pero lo que pasa es que ese radio, a pesar de ser ficticio, tiene ¿cómo es que se llama? Una contraparte que es real, que es la distancia a la cual yo quiero conocer el campo respecto al centro de la esfera. ¿Cachai? Entonces, Ah, tiene una ya. implicancia real. En cambio, en este caso, el que está justamente a la izquierda, el largo del tarrito gaussiano no tiene ninguna ¿qué palabra poder decir? Ninguna correspondencia con algún parámetro real del sistema. Ese largo no tiene nada que ver. Mientras Claro. que en el problema de acá, que está aquí, sí, es la distancia en la que yo quiero conocer el campo eléctrico respecto al centro de la esfera real. Claro. Ya, Que bacán. justamente haya calzado que también en el radio de la otra, está bien, pero en este caso sí, muy, muy buena la acotación. ¿Ya? Ya, eso. Entonces, eso, entonces, volviendo a este problemita que está aquí, lo que yo hice fue, a ver, vamos a borrar aquí la esferilla. Vamos a colocar acá. Ya. Entonces, a ver, ya vamos a ver el resultado al que llegué acá. Ya. Entonces, lo que yo llegué en esto fue que la integral de flujo de esta superficie imaginaria, en este caso, era E de R por R por 2πL. Por R por 2pi por L. ¿Ya? Lo que me falta es el lado derecho, que es esto que está aquí, lo vamos a hacer con color rojito. Eso es igual a la carga encerrada partido en epsilon 0. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la carga que encierra esta superficie imaginaria? ¿Cuál es la carga que encierra? Fácil. Es la integral, ¿ya? Desde 0 hasta L, que es el largo del tubito, suponiendo que tenemos un origen ahí. ¿Ya? Y aquí tenemos, qué sé yo, a ver, L aquí. L. ¿Ya? Entonces, aquí vendría siendo la densidad de carga del alambre, ¿ya? Con respecto al diferencial del largo, ¿ya? Entonces esto vendría siendo lambda L. Creo que el dato no era que el alambre era de carga Q, el dato es que el alambre tiene densidad de carga lambda. Ahí está, sí, de hecho así está en el enunciado, ¿ya? Pero bueno, uno da al otro, así que da lo mismo, ¿ya? Entonces, tú lo que tienes aquí es que esa carga encerrada es igual a lambda L epsilon 0. ¿Ya? Entonces, perfecto. ¿Por qué perfecto? Porque este parámetro ficticio que no tiene ninguna correspondencia
con ningún parámetro real del sistema, que es L, se va para la casa. ¿Ya? R sí queda, pero R sí se queda, porque R sí tiene una correspondencia con algún parámetro real del sistema. ¿Cuál? La distancia desde el alambre infinito al lugar donde quiero conocer el campo. ¿Ya? Entonces aquí tú tienes que queda como tititín, E de R es igual a lambda partido en 2pi epsilon 0 R. ¿Ya? Esto es el tamaño, porque el vector completo vendría siendo lambda partido en 2pi epsilon 0, me faltó el R ahí, R en R tronco, el R cilíndrico. ¿Ya? Ya, entonces eso es lo que vimos hoy día. Entonces, para recapitular, lo relevante es captar en el menor tiempo posible al ver un ejercicio cuándo se hace con Gauss o cuándo se hace por definición. La auxiliar 2 se vio cómo se hace por definición y hoy día se vio los 3 casos principales en los que ustedes deben utilizar Gauss, que se los reitero. Cuando el campo eléctrico apunta en la dirección radial cilíndrica, exclusivamente en ella. Cuando el campo eléctrico apunta exclusivamente en la dirección radial en cilíndrica. Cuando el campo eléctrico apunta exclusivamente en la dirección z-tongo, de cilíndrica. ¿Ya? Entonces, en esos casos tú puedes ocupar Gauss, y aquí vimos que la ley de Gauss también lo que utiliza es este concepto que yo creo que es bastante extraño la primera vez que uno lo ve, de que si tú tienes una carga real, tú la envuelves con una superficie imaginaria, y la integral de flujo de esa superficie imaginaria, ¿ya? La integral de flujo del campo eléctrico con esa superficie imaginaria es igual a la carga que encierra esa superficie imaginaria a partir de epsilon 0. ¿Ya? También el campo eléctrico no puede quedar dependiente de ningún parámetro de esta superficie imaginaria, porque es imaginaria, a no ser que este parámetro de la superficie imaginaria tenga una correspondencia con algún parámetro real del sistema, que generalmente lo vimos acá es R, la distancia desde el alambre al punto que quiero conocer el campo, la distancia desde el centro de la esfera a la posición con la que yo quiero calcular el campo. ¿Ya? También otra cosa que les puede servir, es muy sencillo calcular el campo eléctrico de una esfera, recién lo vimos, es súper fácil, o sea, ahora lo vimos con un detalle, pero ustedes después pum, lo van a hacer de una. Pero algo que le cuesta a la gente es, ya, si yo tengo el campo eléctrico de una esfera, ya, facilísimo, el campo eléctrico lo calculamos en delante. Pero lo que está implícito en ese cálculo tan fácil que nosotros hicimos recién, es que el origen del sistema es el centro de la esfera. Entonces yo les pregunto, ¿qué pasa si yo al problema tan sencillo que vimos recién, de calcular el campo eléctrico de una esfera enterita, qué pasa si yo quiero conocer ese campo eléctrico, pero respecto a otro origen, no respecto al centro de la esfera? ¿Ya? Entonces lo menciono de nuevo porque este cálculo sencillo que hicimos del campo eléctrico de una esfera tiene implícito que estamos utilizando como origen de coordenadas el centro de la esfera. Entonces esto podría ser de utilidad en qué caso. Si yo tuviera un problema, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tuviera un problema con 2 esferas? ¿Cómo calculo ese campo eléctrico? O sea, es fácil calcular el campo eléctrico que produce una esfera, súper fácil. Pero si son 2, el origen está ahí, perdón, está en el centro de una esfera o está en el centro de la otra esfera. Entonces, o el origen está ahí o está ahí. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Poner un origen intermedio. Entonces tienes que generalizar el cálculo del campo eléctrico de una esfera para una posición cualquiera. ¿Ya? Entonces eso también es un buen avance. Entonces eso también, para si quieren verlo cómo se puede hacer, lo pueden mezclar con el problema 1 de unas cargas puntuales que hicimos en la auxiliar 2 también. ¿Ya? Entonces lo pueden mezclar con eso. Y ahí van a ver qué se puede hacer. ¿Alguna duda como respecto a la clase, cualquier cosa, un comentario?
No, sí. Eh, chat, una duda. Buena. Ya. ¿Alguna duda, algún comentario más, no? A ver. ¿Qué pregunta van a revisar en la tarea? Uf. ¿Sabéis que la verdad, voy a ser honesto, ¿ah? Tenemos que conversarlo, no lo hemos hablado. ¿Cachai? Porque lo que pasa es que, como estamos coordinados con la sección 3, La 1. somos. Sí, sí. Sí, no, no es problema, preguntarme así. Ah, mira, déjame terminar con esto. Como estamos coordinados con la sección 3, tenemos que verlo bien entre ambas secciones para poder ver cuál vamos a corregir, pero vamos a ver ahí, depende también del criterio al que le toque, o sea, nos vamos a repartir ahí con el Rodrigo, con el Fernando, no sé, pues, dependerá, yo no te puedo decir qué vamos a hacer si le toca corregir no sé, al Fernando, ya que hay criterio del Fernando, ¿cachai? ¿Ya? A ver, ¿alguien me iba a preguntar algo también o no? Sí, tengo una pregunta. Yo tengo una decía. pregunta. ¿Sí, Yo. sí? Que sabéis que estaba haciendo la tarea y me pasaba que, no sé, pues yo hacía el potencial o el campo eléctrico y llegaba a una integral donde tenía, no sé, seno por R tongo y Ya, como sumado a, no sé, ponte coseno en teta tongo. ¿Cachai? ya. Un ejemplo. Eso fue en la P2. Sí, si no me equivoco. Ya, mira. Entonces, Entonces tuve que buscar como no sabía si se iban o no, o qué hacer en ese caso. ¿Mm? Intenté hacer como de otra forma calcular el campo eléctrico, fue, que lo calculé como al Perdón, menos creo que, la derivada del potencial. a ver, mira, si mal no recuerdo, ese era el mismo problema que te pedíamos como solo en un eje, pues voy a buscarla, ¿no? No me acuerdo si era el problema 3 o el 2, porque me acuerdo que había un problema que te pedíamos como calcule el campo eléctrico en solo un eje, entonces tú me Sí, decías que solo un esa eje. integral claro, es que esa integral se te complicaba en R tongo, pero de nuevo, tenéis que pescar solo la que tenía Z tongo, la demás no interesaba. ¿Sí? Ah, es que lo había pasado creo que en esa cilíndrica, si no me equivoco, o esférica, una de las ¿Cilindro? dos. Ya, pues entonces, Esférica. lo que pasa es que, no, lo que pasa es que mira, tú tenías primero el R-tongo esférico, ya, ahí está, y el R-tongo esférico tiene una correspondencia en coordenadas cartesianas. Entonces, tú te metes como a Wikipedia, coordenadas esféricas, R-tongo de esférica a coordenadas cartesianas, te va a salir una igualdad, y tú pescáis solo la que tiene Z. Y creo que la igualdad era como Z coseno no me acuerdo si el de colatitud o la simutal. Creo que era el de colatitud. No, Sí, el de sí, colatitud. esa misma ocupé como z fuera del Z coseno con coseno. el phi Del menos phi, el no me seno acuerdo cuál de... era ese phi, pero sí, era Z coseno de un ángulo, ¿cachai? Pero ese era el brillo, o sea, teníais el R tongo en, ¿cómo se llama? En esférica, teníais que llevarlo a las coordenadas cartesianas y despreciar lo que era X y quedarte con Z, ¿cachai? Ya, bueno, muchas gracias. Que estaba perdido como en eso, no sabía qué hacer. No, dale, tranqui, sí. Sí. ¿Algún comentario más? ¿Alguna duda? ¿Algo? Yo, una duda. Sí, sí. Cuando tengamos que parametrizar en coordenadas cilíndricas, nunca vamos a ¿Ya? usar teta tongo. ¿Cuál? No, Teta tongo. ya, mira. Por ahora no. Me explico. Porque los campos eléctricos apuntan radial o en Z, son bastante intuitivos. Pero cuando esto se ponga con los campos magnéticos les encanta apuntar en teta tongo. Eso es un buen primer acercamiento. Porque los campos magnéticos son rotatorios. ¿Ya? Entonces, Ya. si bien ahora no vamos a calcular integrales de flujo con el teta tongo, cuando cuando tengan que calcular integrales de flujo de campos magnéticos, ahí sí, y calcular una integral de flujo de un campo magnético que apunta en teta tongo. Y esos son bacanes, porque de repente, no sé, el campo magnético, su magnitud varía en función del radio, pero su dirección apunta en teta. No es como acá que varía en radio y apunta en el radio, ¿cachai? Entonces, como respondiendo a tu pregunta, por ahora el teta tongo no vamos a usar esa coordenada, sino porque no tenemos ningún campo eléctrico que apunte en teta tongo. Yo al menos electrostático, un campo electrostático que no varía en el tiempo, ¿ya? Entonces, pero los campos magnéticos sí, ahí se va a poner campo magnético en teta tongo todo el rato.
Súper sencillo. Tenía un alambre infinito con corriente, y que ni siquiera infinito, campo de onda gusta el campo magnético en teta tongo. Listo. Entonces, eso es como, después se va a llegar hacia allá. ¿Ya? Ya. Entonces ahí va a ser Gracias. también de utilidad lo que es esta regla mnemotécnica. ¿Ya? Entonces esto también, ¿por qué tengo tan pegada esta regla mnemotécnica? Porque generalmente uno lo que ocupa son integrales de flujo de campos magnéticos. Eso tiene bastantes aplicaciones en el ámbito como de la ingeniería, ¿cachai? De las integrales de flujo de campos magnéticos se ocupan bastante. ¿Ya? ¿Algún comentario más? Campo generado, no. No, el campo generado un dipolo no es rotatorio. Lo que pasa es que después lo que van a ver es que esto del concepto del campo magnético rotatorio, ¿ya? De partida, porque uno se pregunta es por qué el curso se llama electromagnetismo y no se llama electricidad y magnetismo. Y la respuesta es esa, quizás me estoy adelantando mucho, pero nosotros estamos viendo lo que se llama electrostática. ¿Qué quiere decir electrostática? Que los campos eléctricos no varían en el tiempo. Varían en función de la posición, sí, pues del radio, qué sé yo, estáis más allá, estáis más acá, pero en ningún momento hemos dicho que el campo eléctrico varía en función del tiempo. ¿Y cuál es el problema? Es que cuando los campos eléctricos varían en función del tiempo, generan un campo magnético. Entonces, está uno y por atrás viene el otro. ¿Cachai? Entonces, por eso electromagnetismo en curso. Y el campo magnético rotatorio respecto a la dirección del campo eléctrico. ¿Cachai? Por eso. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? ¿Alguna consulta más? ¿Alguien? ¿Cualquier cosa? ¿No? Ya, entonces lo dejamos hasta aquí y nos vemos ahí en una próxima ocasión. Que estén bien. Gracias. No, gracias. Ok. Chao.